A reading from the letter of St. Paul to the Lectura de la Galatians. carta de San Pablo a los Brothers and Gálatas. sisters, Hermanos, it is written that en la Abraham had two Escritura se sons, cuenta que Abraham one tuvo by the dos slave woman hijos, uno de la and the other by the esclava y free otro woman. de la libre. The son of the slave El hijo woman de la was born esclava of faith, nació de modo the natural son of the y el free de la woman was libre of por promise. por una promesa de Now Dios. this is an allegory. Esto tiene un significado. These women represent Las two dos covenants. mujeres representan dos One alianzas. was from Mount Agar, Sinai, la que where engendra hijos Israel para lived la securely. esclavitud, This is significa Hagar, la alianza del Sinaí. but the Jerusalem above La is free. Jerusalén de arriba es libre. Esa es nuestra madre, como dice la For it is Escritura. written, Rejoice, you Alégrate, barren ones who bore estéril, no children. que no das Break a fast luz, and shout, rompe a gritar, you tú who que no give birth to conocías children. los dolores, porque la For the Lord knows abandonada tiene that más the birth hijos of que his la que children vive con el than marido. of her who has a husband. Resumiendo, hermanos, Therefore, brothers and sisters, no somos we are hijos children de not of the esclava, slave woman, sino de la but of the mujer free libre, woman. para For vivir Christ set en us free, libertad. so stand firm. Cristo Do nos not ha submit liberado, to por yoke of tanto, slavery. manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Blessed be the name of the Lord forever. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Praise you servants of the Lord. Alaben siervos al Praise Señor. the name of the Lord. Alaben el nombre del Blessed be Señor. the name of the Bendito Lord, sea el nombre del now Señor, and forever. ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. From the rising to the setting of the De la sun, salida del the sol name hasta of el the Lord is ocaso, holy. alabado sea el The nombre Lord del is above Señor. the nations. El Señor celebra sobre todos los Above the pueblos su heavens he is his gloria glory. sobre el cielo. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Who is like the Lord our ¿Quién como God, el Señor Dios who looks upon the nuestro, heavens que and se the earth? eleva en su trono y se He abaja raises up the para mirar mountains al in the heights. cielo y la tierra? From the dunghill he lifts up Levanta the del poor. polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Well, still more people En gathered aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles, this generation esta generación es una generación perversa. seeks a sign, Pide un signo, but no sign pero no se le dará más signo que el signo de the Jonás. sign of Jonah. Just as Jonah Como Jonás fue un was signo a sign to the para Ninevites, los habitantes so the Son of Man De will be Nínive, to this generation. lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. The Cuando Queen sean herself juzgados will los rise hombres de esta against this generación, generation, and she will condemn la them, reina del sur se because levantará she came y hará que to los hear condenen, porque the ella vino desde los wisdom of confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, then y aquí Solomon. hay uno que es más que Salomón. At the judgment, the men of Cuando sea Nineveh juzgada will esa rise to this generación, generation los and hombres condemn it, de Nínive se because the alzarán preaching of y harán Jonah que los they condenen, repented. porque ellos se convirtieron There con is la someone predicación de greater Jonás, than y Jonah. aquí hay uno que es más que Jonás. Verbum Domini, last tibi
One of the most difficult things to do in a spiritual life or a life of prayer Una de las cosas más difíciles que hacer en la vida espiritual o en la vida de oración es guardar silencio, es sentarse y pasar tiempo con el Señor. Recuerden lo que dijo el salmista: esténse quietos y sepan que yo soy Dios. Es difícil, especialmente en esta época cuando hay tanto ruido. Y no me refiero solamente al ruido que se puede oír, el ruido que captura todos nuestros sentidos. Queremos ser sensacionalizados. Hay un apetito en nuestros sentidos que quiere ser alimentado. Y por supuesto, eso es parte de ser humano, pero sin embargo, a veces el cuerpo lo desea de una manera que no es natural, que es desordenada y una manera que lleva al pecado. Así que el silencio es importante. Y a veces cuando no nos estamos entregando a Dios, guardando silencio con Él, no escuchamos la palabra de Dios como deberíamos. Y esto es lo que sucede aquí con los israelitas que no reciben el mensaje de Jesús. ¿Y por qué? Porque quieren ser sensacionalizados. Están buscando un espectáculo y no están escuchando la palabra de Jesucristo. Aquí tenemos el reino de Dios proclamado ante ellos y no pueden verlo. Están consumidos con tanto ruido. Jesús nos está hablando a todos nosotros el día de hoy en este pasaje en donde escuchamos que los israelitas han recibido la prédica y Jesús les dice que la reina del norte, que, que la reina del sur viajó gran distancia para escuchar a la sabiduría de Salomón en su época, para escuchar lo que dice el rey. Y luego tenemos al profeta Jonás, quien fue enviado a los ninivitas a proclamar la palabra de Dios, a advertirles, y ellos le hacen caso. Así que Jesús dice que Jonás ha de juzgarlos también, porque ellos no escucharon a Dios mismo, a Jesucristo. Y luego tenemos aquí que Jesús dice que ellos recibirán una señal, la señal de Jonás. Y esa señal de Jonás, por supuesto, es de lo que está hablando cuando habla de su vida, muerte y resurrección. Que eso será una señal verdadera. Jesús ha de morir y luego resucitará. Y sin embargo, incluso eso, después de ello, no se arrepienten. Y para nosotros, aquí la palabra de Dios viene a nosotros siempre. El día de ayer, en la segunda lectura, escuchamos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más filosa que una espada de doble filo, capaz de atravesar el hueso hasta el tuétano. Así que cuando escuchamos la palabra de Dios, debemos responder a ella, responder a la palabra de Dios cuando la escuchamos en las enseñanzas de la iglesia. Pero sin embargo, cuando la palabra llega a nosotros, a menudo nos distraemos. Y no me refiero a que hay cosas que están sucediendo en nuestras mentes o ese tipo de cosas, sino que estamos distraídos con nosotros mismos, con nuestros propios pecados, que no podemos escuchar claramente lo que Dios está diciéndonos realmente, lo que le está diciendo a nuestros corazones. Y a veces
Cuando escuchamos las enseñanzas de la iglesia, cuando escuchamos la palabra de Dios, a menudo tratamos de justificar nuestros pecados. Tratamos de justificar la razón por la cual no seguimos tal o cual enseñanza, porque no aplica a mí, o quizás aplica a los demás, pero no a mí. Así que lo que es necesario es, por supuesto, guardar silencio, tener algo de silencio con Dios y humillarnos ante Él, de manera que podamos recibir plenamente lo que Él está diciendo. A menudo nos sucede como los israelitas, que queremos una señal. Oh, quiero ver tal o cual cosa que suceda, quiero ver un milagro ante mis ojos. Pero pensemos en las palabras de Jesucristo cuando habla acerca de cuán llenos de amor están, de cuánto las cosas tienen sentido cuando utilizamos la razón, que estamos libres de vivir en el pecado, que no estamos encadenados con las cadenas de la esclavitud al pecado, que somos libres de realmente conocer al Señor. Y eso es lo que sucede cuando recibimos la palabra del Señor. Recibimos libertad, somos libres de vivir como el Señor. Y Dios, al darnos su palabra, quiere que tengamos participación en su vida divina. Que sí, todas estas palabras son amor y Jesús nos da estas palabras no para mantenernos oprimidos, ni encerrados, ni para encerrarnos, ni nada, sino que nos da su palabra para que seamos realmente libres y tengamos la sabiduría de Dios dentro de nosotros, que podemos tomar estas palabras y realmente imitar la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y cuando aceptamos la palabra, entonces también nosotros nos convertimos en una señal. Jesús es señal verdadera aquí. Aquí lo tenemos, sí, predicando, realizando obras de caridad, pero pensemos acerca de su carácter. Aquí está, Él es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, longánime. Ese es su verdadero carácter y a lo largo de toda su vida Él sufre. Y sin embargo, es capaz de dar mucho amor, es capaz de perdonar y eso es extraordinario. Y sin embargo, los israelitas no son capaces de ver esto porque están atacados en sus propias distracciones. Lo que ellos quieren es ver un gran espectáculo, grandes señales, nuevamente, que capturen sus sentidos. No se dan cuenta que aquí está Jesús, Jesús, Hijo de Dios, realizando esas grandes obras, diciendo esas poderosas palabras, y no lo reciben. Por eso, aquí tenemos otra vez la importancia del silencio, de escuchar a Dios. Si nos quedamos quietos y guardamos silencio en nuestra oración, por eso es que esto es tan necesario, porque entonces podemos estar quietos ante el Señor, nos humillamos y sencillamente nos sentamos con Él. Recordemos el Salmo. Quédense quietos y sepan que soy Dios, supremo entre las naciones, supremo en la tierra. Sí, tenemos diferentes preocupaciones, a veces inquietudes, tenemos cosas que nos pesan en nuestras mentes y corazones, pero cuando acudimos al Señor, ahí está. Pensemos acerca de esto. Él es supremo en la tierra, Él es Dios, Él es más grande que todos los problemas, Él es capaz de resolverlos. Así podemos realmente ingresar a un tiempo de descanso con Él y darle todas estas cosas, quitarnos ese peso de encima. La mayor parte del tiempo se trata que estamos tan consumidos que nos empieza a gustar y entonces empezamos a alimentarlo con más preocupaciones y luego llegan las ansiedades o alguna cosa nos está molestando.
seguimos alimentando eso, nos consume y seguimos aumentando y aumentando. No se lo damos a Dios. Así es como nuestros sentidos están siendo influenciados. ¿Cómo podemos escuchar? ¿Y qué es lo que causa esto? A veces esto causa terquedad y cuando somos tercos podemos volvernos duros de corazón. Por eso el libro de Hebreos nos dice, no endurezcan sus corazones, escuchen la palabra de Dios, recíbanla. Así que es necesario para nosotros siempre acudir a Dios y entregárselo todo a Él, quien es supremo en el cielo y la tierra, es el Dios del universo. Él quiere aceptar esas cosas de parte de ustedes y por eso tenemos que encomendárselo todo a Él. Y cuando hacemos estas cosas, cuando estamos en la presencia de Dios, escuchando su palabra, entonces empezamos a pensar como Dios. Eso es la sabiduría verdadera, poder pensar como Dios, ser como Él. Y es entonces cuando nosotros nos convertimos en una señal. Nuevamente, todo comienza cuando acudimos a Dios, tal y como somos, y estamos dispuestos a escuchar su palabra, viendo el poder en la palabra de Dios, el amor que nos da, que ha sido transmitido de generación en generación, las gracias que emanan ahí, todo lo que tenemos disponible. Tenemos que aprovechar lo mejor que podamos esta oportunidad y no ir a otro lado. La iglesia nos da todo lo que necesitamos. Es como un gran cofre con un tesoro. Por eso hemos de tener una vida espiritual saludable y fructífera. Estar siempre cerca al Señor. No escuchar a las distracciones del día. No dejar que nos consuman. Tenemos que encomendarle todo esto a Dios, rezar. Y entonces, ¿qué sucede? Vemos progreso, aunque sea lento. Y Jesús, con el tiempo, era de liberarnos y darnos esa libertad verdadera. Que Dios los bendiga a todos.